nacido y criado aquí en la ciudad de Guadalajara, de una familia establecida desde hace muchos años aquí en Guadalajara, fundadora, familias fundadoras de aquí, porque se empieza a volver una desarrolladora muy grande que al día que muere mi abuelo yo creo que habrán construido, desarrollado 65 fraccionamientos por ahí. Ok, sí, creciste con Sí, el abuelo sí. como admiración y aparte desde la cuna hablando de bienes raíces. Con mi papá sí, era el tema escucharlo todo el tiempo, escuchar bancos de arena, material, y me enseñaban a manejar, y yo manejaba, o mi papá. Ok, Siempre tengo a mi papá que mi papá sabía manejar cualquier maquinaria pesada, porque siempre las tuvo. Entonces, era un modus operandi diferente, era un modo de operación totalmente diferente a hoy en día, la forma, no hablo de la sí. maquinaria, sino la forma de hacer el negocio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos inversionistas a este nuevo video podcast que el día de hoy estrenamos padrino. Tenemos un invitado de honor, de verdad. Me gustaría que él se presente para que sepan quién es. Para mí es considerado el realtor número 1 de México, de una imagen y reputación intachable. Platícanos quién eres, mi estimado. Quiero que tú expongas de tu viva voz, pues presentarte a la audiencia. Gracias por la invitación. ¿Cómo está todo el mundo que nos está escuchando, que nos están viendo? Mi nombre es Jorge Morquecho Gess. Es un placer estar aquí contigo. Me encanta los interrogatorios, ¿no? Me encantan los podcasts, me encanta compartir información, me encanta sumar fuerzas y estoy muy contento de estar aquí. Oye, de verdad es un honor, te agradezco que te des este tiempo para poder compartir con nosotros tus conocimientos y pues bueno, que la audiencia que escuche esto, nos vea o nos oiga donde se encuentre, se pueda llevar un contenido de valor para que sepan cómo es este mercado profesional en bienes raíces y puedan tener el contexto de una persona exitosa en este mercado y sobre todo el cuidado, el proceso que conlleva para llegar a este punto, ¿no? Del Ajá. punto A al punto B. Me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia, de dónde emana ahorita pues todo este profesionalismo que tienes, estas negociaciones que hoy traes. Tengo entendido que el día de hoy tienes clientes muy importantes y no fueron de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. ¿Cómo surge Morquecho Gess, que es tu inmobiliaria, una inmobiliaria de lujo? Tengo entendido que es una de las inmobiliarias más grandes de México en cuanto a lujo se refiere. Ujú. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Mira, a grandes rasgos, nacido y criado aquí en la ciudad de Guadalajara, de una familia establecida desde hace muchos años aquí en Guadalajara, fundadora, familias fundadoras de aquí. Y pues ahora sí que la historia de mi abuelo, que estoy escribiendo un libro y lo estoy involucrando mucho a mi abuelo, que es donde nace ante toda la familia de nosotros el tema de la construcción y desarrollo urbano, que es una historia muy padre, es una historia larga, pero bueno, al final del día mi abuelo inicia en los negocios de bienes raíces como a los 20 años Ok, y de ahí continúa mi papá, sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, porque se empieza a volver una desarrolladora muy grande que al día que muere mi abuelo yo creo que habrán construido, desarrollado 65 fraccionamientos por ahí a nivel nacional, pero hablo de fraccionamientos completos, no, ok, no hablo de un coto, hablo de un fraccionamiento casi de un código postal. ok, Entonces, pues sí era demasiada tierra, fuerzas de venta independientes por desarrollo, urbanizaciones, avenidas, panteones donados, colegios, escuelas donadas, hospitales donados, te hablo postes de luz, calles, avenidas completas. Mi abuelo era muy discreto y no le encantaba. En aquellos tiempos no se usaba el branding como ahorita, no se usaba ok. la fama. Ahorita estamos viviendo una guerra de marcas personales y está muy bien, es muy competitivo y eso nos vuelve a todos el ser mejores, quiero Sí. pensar. Y en aquellos tiempos no era tan así, no estamos hablando que
El grupo familiar va para 100 años en este próximo 2025. Ok. Este año cumplimos 96. Entonces, al final del día, ya es una trayectoria larga, hablando desde abuelo, padre, y en este caso yo, tercera generación. Yo inicio a los 17, 18 años, oficialmente, porque lo vi yo desde pequeño. Ok, sí, creciste Sí, con el abuelo sí. como admiración y aparte desde la cuna hablando de bienes raíces. Con mi papá, sí, era el tema escucharlo todo el tiempo, escuchar bancos de arena, material, ir a pagar rayas los sábados, ir a visitar la obra. Y para mí era una aventura, desde chiquillo, te hablo de tener, cuando yo tenía 5 años, el, el ir a ensuciarme con la tierra, el subir a una casa en construcción y la rampa donde subían las carretillas, el hacerle hoyos a los costales eran de cartón, ahorita son de otro, pero eran de Ok. cartón los costales de cemento. Cierto. Entonces con la pala o Picarlos para abrirlos sí, abría y les ok. hacíamos un desmadre, pero de eso se trataba. Al final del día siempre estuve desde chiquillo involucrado porque lo veía. Yo lo vi toda la vida desde que tengo memoria. Ok. Ir a los bancos de arena, subirme a la maquinaria. Hace muchos años se usaba mucho la constructora, y cuando hablábamos de una constructora, que mi abuelo tenía urbanizaciones grandes, fuertes, Sí, hacía colonias completas, y completas, hasta tenía hablemos maquinaria que de nadie colonia. tenía en México. Ok. Entonces yo me subía a la maquinaria, me subía y imaginaba que las manejaba hasta que hubo una edad, a los 8 o 10 años, que ya me subían en las piernas los operadores o por un ladito y al final y me enseñaban a manejar y yo manejaba, o mi papá. Ok. Siempre tengo a mi papá que mi papá sabía manejar cualquier máquina pesada porque siempre las tuvo. Entonces era un modus operandi diferente, era un modo de operación totalmente diferente a hoy en día, la forma, no hablo de la Sí. maquinaria, sino la forma de hacer el negocio, la forma de operarlo, de comercializarlo, pero lo vi toda la vida. Ok. Y ya cuando crezco, un poco más, a los 18 años siempre comercializaba con mi papá, ayudarle a Ok. los fracciones a comercializar. Bien, bien, bien. Siempre estuviste en ventas desde pequeño. Siempre. ¿Cuándo Desde fue pequeño. tu primer venta? Yo creo que como a los 15, Ok. en una sombrilla, Pero ¿cómo estuvo esa en una experiencia? guardia. Mi papá me aplicó la misma que mi abuelo a mi papá. Ok. Cuando realmente quisieron empezar a trabajar en el negocio, mi abuelo le dijo a mi papá, claro, con mucho gusto. Te veo en mi oficina tal día, tal hora, en la mañana muy temprano, obvio. Ok. Llegó mi papá muy temprano y él creyó que iban a darle un escritorio, plumas, Ah, ok, sí, llegar de una jefe, ¿no? Como computadora de la esas idea. viejas grandotas, exacto. Sí, sí, sí. Pero Con eran la de idea moda en ese jefe, momento. claro. De una oficina de jefe, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los hijos del jefe. Y no. Cuando llegó, lo sentaron en un privado, en una sala de juntas. Mi abuelo mandó llamar a uno de sus vendedores estrella. Llegó mi abuelo al salón de juntas. Siempre mi abuelo estaba rodeado de mucha gente, de seguridad y asistentes de él que lo tenían. No había los celulares, no había el Pero lo cómputo, tenían era custodiado, libreta. ¿no? Ahí con cuidado. No, más que nada el tema de como una oficina ambulante donde se Ah, ok. movía. Era demasiado trabajo. Él abarcó demasiado trabajo al mismo tiempo. A veces tenía 4 o 5 desarrollos al mismo tiempo. Pero me refiero a colonias completas. Hablo hectáreas que tienes un equipo de maquinaria por fraccionamiento, una fuerza de ventas por fraccionamiento. Mi abuelo tenía arriba de 3,000 vendedores. O sea, hacía poblaciones, ya Sí. no hablamos de colonias, eran poblados. Sí. No. Entonces, pues sí era un gran corporativo. Entonces, cuando lo cita mi abuelo y mi papá, y a la hora que se ocupó, él atendió a su hijo en su privado, en una sala de juntas, y le dijo, ahorita va a venir fulano de tal y vas a empezar a trabajar. Como tú quieres trabajar, vas a empezar a trabajar. Claro, estoy listo para que me lleve, dijo mi papá, para que me lleve a mi privado mamalón, con mi silla mamalona. Sí. Y con mis secretarias que van a estar a mi disposición. Él creyó. Ok. Cuando llega el vendedor, le dice mi abuelo, ya está listo mi hijo para que te lo lleves al fraccionamiento fulano de tal, ahorita que vamos empezando,
lo sientas ahí en nuestra silla y mesa y sombrilla de ventas, le enseñas, le capacitas, lo dejas y te regresas. Platica a mi papá que se le cayó la quijada. Sí, se le cayó la quijada de que... De la impresión. Sí, de que, ¿really? O sea, ¿cómo? Entonces, se lo lleva. El vendedor, llegan al lugar y lo deja, lo sienta en una... Los tiempos de antes, que ahorita ya es muy inusual verlo, es una caseta, es un tráiler, ¿no? Pero antes no había el tráiler, no había esa caseta. Sí, el showroom que vemos actual. Exacto, que vemos un showroom actual. Antes no, antes era una sombrilla literal, una mesa de plástico, unas sillitas, el periódico y espera a que llegue, a que pase alguien por ahí, ¿no? Para abordarlo. Sí, porque no había la publicidad que hoy manejamos. No. Ahí literal sí era pararte en el desarrollo y a ver quién párate llegaba. en desarrollo y a lo mejor alguna publicidad impresa en periódicos y algo así, y con la esperanza de que el que lo leyó, se tomó el tiempo, vaya al lugar y efectivamente se dé su vuelta y llegue a pedir informes. Entonces, pues llegó, lo instaló y ahí estuvo y lo enseñó un rato, un par de horas, 3 horas, qué había que hacer, un procedimiento, una captación del cliente, información, ¿no? O sea, lo enseñó y lo dejó. Ese día más tarde, para esto le dice mi papá al vendedor, ¿y a qué horas vienen por mí? Tú no te preocupes. No había celulares, obvio. Nosotros venimos por ti a las 7, 8 de la noche. Platica mi papá que se metió el sol ese día, no llegaban y él estaba pues asustado porque él habrá tenido 18, 19 años que ya quería empezar a emprender, como ahora le llamamos emprender, a trabajar con su papá. Entonces estaba asustado porque era pues un barrio que se estaba construyendo, una colonia completa, maquinaria por aquí y por allá, pero pues no hay árboles, no hay, las calles están a media, está solo. Entonces pues ya llegaron aquellos carros viejos, ya llegaron por él, lo subieron 2, 3 personas, llámese seguridad o choferes o vendedores, lo suben y se lo llevan a la oficina. Y ahí estaba mi abuelo pasaba mucho tiempo en la oficina. Y ya cuando llegó, mi papá le dijo que, le reclamó que porque siendo su hijo, le había hecho esa grosería de no haberle puesto un privado mamalón, 3 secretarias en minifalda, una silla de cuello alto con descansabrazos, esas de piel que usaban de botones, estilo Luis XV. Y por qué se lo llevó al campo a dejarlo allá todo el santo día en una zona de guerra, en una obra masiva, en una sombrilla y una silla. Y mi abuelo le contestó, que mucha gente lo sabe, mucha gente conoce a mi abuelo como uno de los fundadores de Guadalajara en el ámbito de la construcción. Y mi abuelo contestó que si él quería ser el mejor vendedor, tenía que empezar desde abajo. Tenía que empezar desde vender en sombrilla en el lugar, para que conozca el lugar, para que sepa lo que es cuando llega un cliente en la captación y que empezara desde abajo, no desde arriba. Porque le dijo a mi abuelo, si un día vas a ser un director de la empresa, tienes que empezar desde abajo. En ese momento no lo entendió tan bien porque tenía 18 años, 19 años. Sí lo entendió, pero no el mensaje tan a profundidad como ahorita lo puede entender alguien de 25 años. Muy bien. Y se fue y así continuó toda la semana. A lo que voy es de que me aplicaron la misma. ¿Y viviste el mismo proceso? El mismo proceso. A mí me da mucho gusto compartirle a los jóvenes. Me da mucho gusto decir también mi historia porque es exactamente igual. Cuando yo tengo cierta edad, que yo siempre lo vi, lo platicamos hace rato, el tema de, especialmente maquinaria pesada. Yo iba para manejar la maquinaria pesada desde chiquillo. Entonces, pues involucrado la construcción y al mismo tiempo la fuerza de ventas, entonces yo me le pegaba a los vendedores y yo andaba en el campo, rodeado de los obreros, y de la operadores y la misma fuerza de ventas físicamente. Entonces, el día que yo ya estoy, pienso yo, listo, me acerco con mi papá y le digo, ya quiero vender, quiero formar parte de tu fuerza de ventas y de mi abuelo. Entonces, mi papá me dice, va, adelante, ¿estás listo? Sí, ven. Y mi papá me sube al carro igual y me lleva a un fraccionamiento que estábamos construyendo en aquel tiempo y me sienta en una sombrilla con mesas de plástico, me tocó a mí, tuve la suerte de tocarme
de que me tocara la forma de vender bienes raíces de la vieja escuela. Ok. Porque estas nuevas generaciones, todos los muchachos que nos están viendo, nos están escuchando, pues ya están acostumbrados a encontrar todo en el celular. Ok. ¿Sí? A que nuestras ventas son digitales, ya no son impresas. Todo se encuentra en el celular, hay un buscador que nos da principal todo. que se llama Google y nos da todo, ¿no? Oye, pero ¿cómo eran las fuerzas de ventas de antes? Ya lo platicábamos, ¿no? Físicamente. Ok. ¿Tocando puerta en puerta? Más que nada volanteo, Ok. periódico, impresos, espectaculares, que los espectaculares que Ok. pensé que tienen, eso sí, tienen muchos, muchos años, espectaculares. Y era un modo impreso. Y efectivamente puerta en puerta, boca en boca y visitar. Más que Ok. nada era hacer una cita de teléfono de oficina, Ok. de los teléfonos de rueditas de antes, Sí, sí, sí. que ahorita se lo enseñas a un niño de 7, 10, 12 años y no sabe qué es. Ok. Entonces le enseñas, digo, de los de teléfonos de rueditas Ok. y llamaban a una base de datos que cada quien iba coleccionando, que cada quien iba creando, que cada quien iba haciendo como vendedor. O hasta Pues, la sección amarilla, ¿no? sección También. amarilla también, ándale, de teléfonos. Y recomendaciones, y tú conocías a alguien, oye, ¿no sabrías de alguien que le interesaría comprar unos terrenos en preventa? Dame un teléfono a alguien de algún familiar, por favor. Entonces esa persona, amigo tuyo, te decía, claro que sí, fíjate que Antonio, Ok. yo como que escuché que andaba interesado, te paso su teléfono de oficina o casa. Entonces hacía la cita. Era otro proceso. Entonces hablaban, marcabas, Antonio, en este caso tú, y oye, ¿puedo hacer una cita contigo? La gente estaba muy acostumbrada a que la visita era personal, era una visita presencial, Sí. y algo me ibas a pedir o algo me ibas a vender al final del día. Entonces, Pero en eso no estaba acostumbrado a manejar ese tipo claro, de era oportunidades de esa manera, ¿no? exactamente. Entonces yo ya las personas hacían la cita con Antonio, con George, en oficina, casa o donde fuera, y venía la persona y le vendían con planos, le vendían con impreso, o sea, a lo mejor con diapositivas, a lo mejor eran unos slides, eran unos negativos, como ahorita ver un proyector, pero eran unos negativos que le hacías clic, y se proyectaban en la tele, perdón, en la pared, Ok. pero era una imagen imagen por imagen. Entonces, mismas presentaciones, mismo Ok. speech de venta, pero con otras herramientas. Personal, ahí era personal, era one to one, era presencial, era hacer una oferta a alguien. Oye, pero esa es la verdadera venta inmobiliaria hasta la fecha, one to Sí, one. así es. Que sin embargo hoy en día se ha vuelto un algoritmo, Sí. porque muchas veces ya ni siquiera conoces a la persona que te vende la propiedad y lo platicábamos con Carlos en Monterrey, Ajá. que es lo que decía, ¿no? Ya hacen una oferta por una propiedad que todavía ni siquiera la conocen. Sí. Entonces, pues fíjate todo lo que estamos regresando. Lo que hemos evolucionado Sí, y totalmente. regresando al mismo tiempo. Y al final del día, creo yo que las ventas más importantes, o los movimientos más fuertes en el mercado inmobiliario siguen siendo B2B. Sí. Y hoy en día te toca ver esa parte porque cada día se vuelve más cerrado el mercado de mayor valor. Entonces, ahí viene la parte profesional, la parte que has platicado, ¿no? Te has convertido en un profesional que la gente ya sabe quién eres. Por ende, pues te van delegando oportunidades o propiedades de una confianza muy importante que te ganaste con los años. Así es. Y sabes algo que me encantó que compartiste, al final del día, a pesar de tener esta opulencia, esta familiaridad, de estar bien, empezar de cero, empezar desde abajo, creo que es lo que incluso hoy muchos han olvidado, porque a veces no saben ni siquiera cómo filtrar correctamente un inmueble, ¿no? Que es lo que tú nos platicabas. Me surge una pregunta. ¿Por qué te inclinaste más al tema comercial que al tema de construcción después de que tu abuelo se volvió esta parte importante en construcciones? Muy buena pregunta, me la hacen muy seguido y me encanta contestarla. Muchas Por gracias. las relaciones, por el reto, porque está el constructor, desarrollador, que me encanta. Soy ingeniero civil, Ok. mi abuelo era ingeniero civil, mi padre también. Y construyo muchos años, estuve pegado a obra, he hecho fraccionamientos yo también, viví 7 años en Mazatlán desarrollando, hicimos 3 urbanizaciones grandes. O sea, y al mismo tiempo hemos comercializado nuestro propio producto y producto de terceras personas. Ok. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención el marketing,
toda la vida. La tecnología, la innovación, la interacción. Ok. Entonces, están a los que les gusta construir el pastel, al que es el chef, Sí, sí, sí. al que está detrás de la cocina, detrás de cámara, ¿no? O sea, está Sí, sí, atrás, sí. está preparando el pastel, pone los ingredientes, se ensucia. Yo ya lo hice, me encantó, pero me gusta estar más en el área comercial, o sea, donde están las mesas, Ok. donde tengo interacción, donde conozco a la persona. También las conoces en el ámbito de la construcción, también tú que eres desarrollador, también los conoces, también los tratas uno a Sí. uno, pero a mí la relación de comercialización me encantó. Ok. Cuando yo empiezo desde un principio a comercializar producto de la familia y me empiezo a dar cuenta que me encanta la comercialización también de terceras personas, no nada más nuestro producto personal propio, me encantó el resultado de la Ok. relación con el cliente, de conocer más personas, de darle cara a mi propio servicio, que es la comercialización, meramente comercialización. Entonces, fue donde me empecé a enfocar. Yo personalmente, o sea, yo decía, me encanta comercializar. Y empiezo a dejar de lado la construcción. Ok. O sea, empiezo a alejarme un poco de papá, empiezo a alejarme un poco de esa célula Ok. que tenemos constructora, Sí, sí, que sí. tiene 28 años ya como un grupo constructor, porque lo venía haciendo mi abuelo desde entonces, ¿no? La construcción, constructora propia, pero ya que le dieron un giro, ya que toda una alianza comercial con una constructora rama Ok. de nosotros, tiene 28 años de experiencia, y en ese caso fue que efectivamente yo dije, yo prefiero la comercialización Ok. por su resultado final, por el reto, porque construyes con capital propio el pastel o el edificio, la torre o la urbanización, con capital propio o un pool de De inversión inversión. o con hipoteca, con un fideicomiso, como tú Buscando el quieras. capital, claro. Es un reto día a día, obviamente, pero traes un flujo, traes una estructura, se supone que un calendario de obra y pero ahora el reto para nosotros los vendedores, es vender ese producto, Sí. vertical, horizontal, unifamiliar, una sola unidad. Como sea, es un reto y me gustó más el reto de la venta que el reto de la construcción. Ok. Ok, entonces, ¿sí desarrollaste en algún momento familiarmente? Ujú. ¿Te encanta la parte comercial? ¿Te adentras a la parte comercial? Y de ahí te consolidas. De ahí ahorita estamos viendo a un Jorge Morquecho en el cual pues ya vemos lo que se ha logrado hoy en día. Me surge otra duda. Claro. ¿Cómo empezaste después a filtrar las propiedades con las que querías trabajar una vez que decides comercializarlas? Cuando yo empiezo, hace muchos años, obviamente te emociona el tener más y más inventario, ¿no? Sí, 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 Cualquier claro. casa, cualquier terreno, cualquier propiedad, Y como cualquier otro producto, porque eso a final de cuentas es un servicio de parte de nosotros, pero es un servicio con un producto tangible, Sí, porque una propiedad es un producto tangible, ¿no? sí, sí, Ya sí. construido, lo ya construido, no preventas. Bueno, en un principio es un fenómeno que le pasa a todos los emprendedores que inician en bienes raíces, que captan cualquier propiedad y es inevitable. Ok. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque quieres incrementar tu inventario propio, Sí. tú tener más propiedades. Pero en cierto punto, entre el coach, mentor, que siempre fue mi papá, Ok, mentor de ventas, él me enseñó todo lo que sé. Yo no le puedo dar ese crédito a nadie más que a él, porque él fue el que realmente a gota fría, a coscorrones, a dejarme en la obra, a enseñarme como ingeniero en la construcción y como comercializador, porque él fue el mejor vendedor de mi abuelo. Ok. Desde joven empezó a convertir y a posicionar como mejor vendedor de mi abuelo. Y para mi papá era un orgullo Sí. de tener 2,000, 3,000, 5,000, llegó a tener 10,000 vendedores a nivel nacional Wow. en una sola tirada. Mi papá decía, y había grupos y subdivisiones, dependiendo Sí, del sí, sí. proyecto, y con direcciones y subdirecciones. Y mi papá se llegó a convertir en el top 3, en el mejor vendedor, que eran contrarresultados, ¿no? Era que si Sí. hacías un fraccionamiento con 5,000 terrenos, una subdivisión de 5,000 lotes, pues obviamente te vas los números son los números.
Claro. ¿Cuántos vendieron al final del día y quiénes vendieron? Pues fulanos, qué fuerza de venta y todo tiene un récord. Claro. El lote número tal, lo vendió Metas, fulano. ¿no? Que, Sí. que tienen las Y las agencias. metas de mi papá eran muy fuertes. Se convierte en el mejor vendedor y para mí el papá era un reto y era un orgullo convertirse en el mejor vendedor de mi abuelo. Y igual yo, cuando yo inicio con mi papá, para mí era un reto personal. Yo no tengo la experiencia de tus vendedores dinosaurios. Ok. Era otra forma, eran otros métodos. Yo quiero aprender, yo aprendía pegándome con ellos. Me aventaban para un lado y era así como que, no, espérate, morro, o sea, hazte para allá, no estorbes, quítate. Sí, o sea, yo sí sé vender, Y tú yo, no. Así. sí. Ok. Y era, no me importaba. O sea, al final del día era, yo me le pegaba, que casi me escondía en los carros y me Ok. llevaran a las citas, me llevaran al fraccionamiento y se vuelve un vicio la comercialización. Entonces, hablo desde jovencito. Después vino la construcción, urbanización, lo probé, lo hice, lo conquisté dentro de mí, hablo familiarmente, pero siempre me apasionó la comercialización. Entonces, dicho lo anterior, pues yo le digo eso a los muchachos, todo el mundo empieza a adquirir todas las propiedades que le caigan. Sí, inventario, llenarse. Inventario, y empiezas a hacer ya, la vida te enseña que tienes que empezar a hacer filtros, porque hay propiedades que ya no valen la pena que le dediques el tiempo. Tienes que saber qué propiedades se venden. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, contestando tu pregunta del filtraje que hacemos o que yo hice desde un principio y que vengo haciendo y que lo hago el día de hoy, es como, literal, como decirte que si me ayudas a vender un carro, vamos a poner un cliente, porque tenemos llamadas, cientos de llamadas diarias a los más de 50, 60 vendedores que tenemos. Entonces, y hemos llegado a cifras más grandes, que entre todos sumamos, porque estamos en todas las plataformas de paga, redes sociales, bla, 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 tenemos gran presencia en redes sociales. Entonces, es una mensajería importante de querer vender, porque todo el mundo quiere vender. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que filtrar. Enseñamos en capacitaciones. Y yo en lo particular, desde hace muchos años vengo filtrando el que si no tiene pies y cabeza la propiedad, no vale la pena para mí mi tiempo. O sea, vuelvo a lo mismo, es como un carro. Yo te digo, oye, Jorge, oye, Antonio, ¿vendes carros? Sí. ¿Me vendes mi carro? Y te lo muestro. Y tiene 3 llantas en vez de 4. Tiene un asiento en vez de 4. El volante lo tiene al revés. No tiene la palanca de velocidades si es estándar. El clutch no sirve. Pues en un principio pasa que efectivamente todos estos muchachos jóvenes, y yo lo hice, lo agarras ese carro y dices, no, a ver cómo le hago, lo pinto, le arreglo, lo lavo y que desde que lo vendo. Yo lo hice, eran retos muy fuertes con propiedades que no tenían pies y cabeza. Pero hoy en día, a partir de hace muchos años, descubro, aprendo y me enseña mi papá que hay que saber decir que no. Hay que saber decir qué propiedades tienen pies y cabeza y qué propiedades no tienen futuro. Son elefantes blancos. Es así de fácil. Y cuando a mí me cae un elefante blanco, Antonio, es tan sencillo decir muchas gracias. No tenemos la capacidad, la fuerza para levantar ese elefante blanco y preferimos no hacerle perder el tiempo al cliente, ser honestos con el cliente, y es un ganar-ganar porque no lo hacemos perder su tiempo, ni lo emocionamos, ni lo ilusionamos. Claro. Oye, y aquí surge una duda para la audiencia que entienda qué es un elefante blanco en el tema inmobiliario, porque no todos conocen ese concepto. Muy buena pregunta. ¿Nos pudieras ejemplificar ello? Claro. Porque, bueno, en lo personal es tener una construcción en donde no va ese tipo de construcción y al final del día termina siendo una construcción irrelevante, fuera de mercado y que no se va a vender. Así es. Pero me gustaría escucharlo con tu concepto. Para ti, ¿qué es un elefante blanco en el tema inmobiliario? Algo de lo más importante de una propiedad es la ubicación. Location. Y no hablo de su valor de en dónde esté, o sea, en qué zona, que en esa zona tiene un cierto valor por metro cuadrado de venta. No hablo de sus valores, hablo de la ubicación literal, geolocalización. Bien. Porque puede ser una colonia popular. Bien. Pero puede ser o bien ubicada ese predio en particular, o puede ser muy mal ubicado. Al igual que en una colonia de muy alto valor. ¿Sí? Y te puedo hablar de donde estamos en este momento, en zona Andares. Puede haber alguna ubicación que sí tiene un valor por metro cuadrado espectacular,
pero logísticamente hablando no es tan bueno para cierto nicho de negocio Ok. o cierto tipo de negocio, ¿no? Que no va en ese lugar. Porque la vía es muy rápida, porque el predio está de bajada en el sentido de bajada y bajan a muy alta velocidad Ok. y no va a funcionar para un comercio, pero a lo mejor para una vivienda así. O sea, entonces, primero que nada, geolocalización, o sea, hace ubicación del predio. Eso es lo Ok. primero. Segundo, llámese terreno, que son dos ramas, que se abre ahí en dos terrenos, un predio urbano, un predio sin construcción y un predio o una propiedad ya construida, vertical, horizontal, lo que tú quieras. Ahí vendría sus espacios, si fuera una construcción, pues sus espacios, que también o mal estuvieron hechos, su funcionalidad del inmueble, su estado del inmueble, el precio que se pretende del inmueble, porque tiene que coincidir el precio que vale contra el precio que el propietario quiere, porque luego le agregan Ok. el valor sentimental. Ok. Aquí nació mi bisabuela, y luego mi abuela, y luego mis hijos y los nietos, y entonces Sí, claro, le ponen un valor valor sentimental como sentimental. un valor económico. Así es. Sí, sí. Entonces, si la propiedad vale 1 millón de pesos, más el valor sentimental son 2 millones, se desfasa del mercado y está desfasado el propietario mentalmente de lo que pretende por esa propiedad. Entonces, vuelvo a resumir. Ubicación del predio, llámese terreno o casa, o algo construido, torre, lo que fuera, vertical o horizontal. Estado del predio, en qué estado está, si es construido. Puede ser una construcción nueva, pero hecha con las patas. Lo he Ok. visto 1000 veces. Tú dices, ¿a poco sí? Las puertas machaparras, los espacios entre las puertas de 60 centímetros, 50 centímetros, que apenas puede entrar una persona de frente. Sí, claro. O sea, que ves que el arquitecto, el ingeniero, si no hubo un arquitecto o no hubo un ingeniero, o si lo hubo, no lo estudió la carrera. No hay Sí. esas medidas estándares que las encuentras en libros, no esta es computadora, viene desde antaño. El circuito que debe tener, el ancho de los pasillos, la altura de las losas, el nivel de carga. Entonces, por eso es tan importante, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, por eso, repito, Sí, por eso ubicación, el estado del predio, si estuvo bien construido o no estuvo bien construido, si es con construcción, y el tercero es el precio. Si el precio está al valor de mercado. al valor de mercado, en la zona, por su metraje, sin valores agregados sentimentales. Perfecto. Aquí hay una pregunta. Obviamente, para un mercado consciente, para alguien que de verdad quiere invertir en bienes raíces, son puntos a fijarse puntualmente con lupa. Así es. Que cumpla con esto, con esto, con esto. Pero ¿ha llegado el cliente que te haya comprado por excentricidad fuera de un valor de mercado? Que Sí. diga, me gusta eso. Sí, por capricho. Sí. Sí. Y nada más quiero terminar de contestarte la pregunta anterior Bien, porque bien. te platiqué la raíz de tu pregunta de el elefante blanco. Sí, claro. Entonces, en otras palabras, de lo que dijimos hace rato es, ¿qué es un elefante blanco en una propiedad? Es una propiedad que la ubicación es pésima. Ok. Para que hagas lo que hagas, es pésima la ubicación. Que la construcción, la obra, urbanización, vertical, horizontal, como fuera, o simplemente el predio solo, está mal. Ok. Porque está muy irregular, porque está cucho, porque está mal. Se ve, se siente al llegar al predio. Y el tercero es el precio. Está desfasado en el precio. Ese es un elefante blanco para nosotros en el mundo inmobiliario. Que no cumple con ciertos filtros, con ciertos requerimientos, como para que el predio se pueda vender fácil. Se vuelve un elefante blanco porque se vuelve una venta muy difícil para todos los que nos están escuchando, aclarando el elefante blanco. Entonces, prefiere uno ya con experiencia, y lo recomiendo no tocarlo. Si estás dando cuenta que haces un filtrado, haces un trabajo de investigación del predio y te das cuenta que no cumple con ciertos requisitos o que tiene señales de que es un elefante blanco, no lo tomes. Porque nada más vas a perder tu tiempo. Ok. Bueno, o sea, pues, la verdad. Ahí queda puntualmente para que no se meta uno en este tipo de propiedades, Sí. analizando puntualmente, Sí, puntualmente. los puntos que dijiste. No vale la pena.
Muy bien. Y me encanta esa frase que platicas. Ubication, 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 que es una de las frases en bienes raíces, ¿no? O sea, claro, que ese es en slang, que la palabra correcta que usan en Estados Unidos, Canadá, y eso es efectivamente location, location, location. Perfectísimo. Oye, ¿alguna vez tú has levantado capital de preventas para un desarrollo inmobiliario? Sí. ¿Cómo es que Varias tú veces. tomas ese proyecto para decir, este sí lo tomo para levantar? Precisamente con el filtrado que te acabo de mencionar. Perfecto. Hago una gran investigación de documentación, primero que nada, parte legal, parte fiscal, parte financiera, conocer a las personas físicamente, los socios, saber el fideicomiso, si hay una hipoteca, y ya que una vez se checa ubicación, geolocalización y toda una serie de cosas para ver para nosotros si vale la pena, si tenemos la fuerza, si tenemos el interés, si nos gusta el proyecto, es una serie de cosas para decir si le entramos a ese proyecto con todo o prefiero decir muchas gracias que lo tome otra persona, yo no me interesa. Perfecto. Oye, una pregunta. ¿Cuál es la importancia de buscar un profesional inmobiliario o una empresa inmobiliaria competente para llevar a cabo este tipo de comercialización? Muy importante porque de palabra, de boca, todo el mundo nos podemos echar Un taco. muchos tacos, sí. Claro. Nadie vende frío, Sí, sí, sí. nadie vende malo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente como constructor, tu pregunta va del lado del constructor, sí es importante el hacer una alianza, el tener un brazo, yo lo llamo vulgarmente brazo armado de ventas, o sea, ese es tu punch, son tus peones de guerra. ¿Por qué? Porque son los que van a traer dinero a la mesa. Sí, sí, sí. Porque si tienes una buena fuerza de venta como constructor, empieza a haber flujo de regreso, ¿no? Claro. Que son... La salida de sus inmuebles, la colocación. Y esos anticipos, vaya, son Claro. los anticipos apartados, 50%, el porcentaje sea, empieza a recibir flujo el constructor. Entonces, claro que es importante que tenga una fuerza de ventas, porque es un complemento el que está haciendo el pastel y el que llega, agarra el pastel y se sale a la mesa, al área de comensales y se pone a vender el pastel que están cocinando allá. Y cuando solo es un individuo, digamos que solo es una propiedad, no es un desarrollo, la importancia que tiene esta empresa como representante del propietario, ¿por qué tú le recomendarías a un propietario que ponga en manos de una empresa inmobiliaria la comercialización? ¿De su bien inmueble? Sí, claro. Totalmente, debería ser por el bienestar de todo el mundo casi una ley, como en Estados Unidos, es una ley. O sea, para tú vender una propiedad, tiene como propietario, aunque te dediques a bienes raíces, la puedes representar tú, tiene que haber un representante por muchos temas que ahorita lo vamos a platicar, al igual que el querer comprar una propiedad, que alguien te represente. En México, hablando de México, contestando tu pregunta, es algo que yo vengo fomentando desde hace tiempo, y son dos temas que son muy importantes, que van acompañados de tu pregunta. Uno es la representación inmobiliaria, o sea, hace el contrato de exclusiva con un agente inmobiliario que te promueva tu propiedad, que se encargue de tu propiedad, de venderla, que dé la cara, por muchas cuestiones que ahorita las podemos platicar si tú quieres. Y al mismo tiempo, aparte del contrato de exclusiva, es el que efectivamente ese propietario se deje representar por un agente inmobiliario. Y te voy a decir por qué. Porque, primero que nada, por su seguridad. Segundo, para que no lo estén molestando a él. Tercero, porque no tiene la experiencia para saber si la documentación es la correcta, si el proceso es el correcto. Hay un proceso en una comercialización de bienes raíces que no todo el mundo lo sabe y que no todo el mundo lo aplica, ¿eh? O sea, no todo el mundo aplica, no todo el mundo ve con los mismos ojos que yo por experiencia, lo hablo por años, no porque sean tontos o no porque sea mejor que alguien más. Sí, por los aprendizajes de los años. Simplemente por experiencia y por prueba y error. El cliente vendedor o el propietario no sabe la importancia que tiene que alguien represente su propiedad y no dé la cara a él.
Sí. Y la mayoría de los agentes inmobiliarios tampoco saben el valor agregado, la experiencia que le van a brindar a su cliente, la seguridad, el respeto y muchas cosas que yo siempre lo menciono a su cliente cuando se vuelve a su cliente, ¿no? O sea, Sí, claro. En representación. Entonces, yo los invito, fomento el que efectivamente como propietario busquen a un agente inmobiliario para que lo represente, para que lo comercialice, porque va a cuidar, debe de cuidar su seguridad, Sí. su integridad, debe de cuidar sus intereses y debe de dar la cara y tener el servicio de atender las citas, de mostrar la propiedad, y así no se fatiga, no se molesta el propietario, que hay muchos que no saben y creen que es lo correcto el ir a abrir la puerta de su casa viviendo en México. O sea, la verdad que yo digo, ¿es en serio? Qué Especialmente, exacto, es inseguro. Especialmente en valores arriba de los 5, 7, 10, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, y tú ves que el propietario va y abre la puerta de la casa a recibir, porque no quiere pagar una comisión de un servicio que a él le va a brindar una tranquilidad y que no se va a exponer, porque obviamente como agentes inmobiliarios nosotros no andamos diciendo quiénes son los propietarios o quién es el comprador. De hecho, hay una cláusula de confidencialidad. Sí. Entonces, yo digo, ¿qué necesidad de ese propietario de ese bien inmueble de andarlo promoviendo directamente? No se lo recomiendo. Deberías de, como propietario, acercarte a alguien que a ti te dé confianza en tu localidad, en tu ciudad, en tu estado, que lo hayas investigado, que lo hayas visto su trabajo, te acerques y le entregues ese trabajo a esa persona. Y como agente inmobiliario, claro que se debe de fomentar el contrato de exclusiva y deben de fomentar y deben de aplicar la seguridad, respeto, confianza y cuidar la integridad del cliente en todo momento. Sí, aquí hay algo muy interesante que comentabas. ¿Cómo identificas un profesional inmobiliario? Porque acabas de dar un punto muy importante, la seguridad del propietario. Y dentro de la seguridad del propietario también incluye a quién le va a delegar esa confianza. Porque hay mucha gente que hoy en día se vuelve asesor, pero ¿en quién confiar? ¿O en qué empresa confiar? ¿Cómo identificas ello? Ay, muy buena pregunta. Yo creo que el cliente vendedor, o sea, es el propietario, debería de tener una pequeña base de información, como un checklist, que me acabas de dar una gran idea, hay que anotarla. El hacer un checklist, vamos a suponer que alguien quiere vender una propiedad en cualquier lugar de México y realmente no conoce a ningún inmobiliario. Sí. Y dice, ¿con quién me voy? ¿Con quién me refiero? Sí. Sí, quiero que alguien me represente, pero ¿quién es el bueno? Tantas opciones en el mercado, ¿cuál es el bueno? Exactamente. Ok. Habría que hacer un modelo de un checklist, un proceso de investigación ahora de parte del cliente, pero lo puedo concretar diciendo, existen tutoriales en YouTube, existe Google, que habría unos pasos en el cual le podrían dar indicadores a ese propietario de esa propiedad que quiere promover, que quiere contratar a alguien y no sabe a quién, no te conoce a ti, no me conoce a mí, simplemente es alguien de otra localidad o local, lo que fuera, y dice, ¿en quién puedo confiar? Tenga un checklist, tenga un protocolo que diga, que lo pueda observar, que le pueda hacer esas preguntas en dónde trabaja, en dónde está su oficina, si es que tiene oficina. Ahorita una tarjeta de presentación, de cierta manera, es alguna red social. Claro. ¿No? O sea la que sea, que tiene un cierto historial. Pero puede haber las personas también, ya sabes, pillas, que se dan a la tarea de hacer un buen perfil. Pero no son reales. Pero no son reales. Claro. Entonces ahí cae ese señor interesado en buscar un agente inmobiliario en una mentira, no cae en una farsa. Entonces, es muy buena tu pregunta. Yo quisiera pensar que sensibilizar al agente inmobiliario, hacerle una cita y platicarle, no especificarle por cuestiones de seguridad en un lugar público, no especificarle qué propiedades, pero a lo mejor decirle por teléfono, por WhatsApp, por redes sociales o en persona después, el decirle, tengo algunas propiedades, pero te quería conocer,
a mí a la fecha, me acaba de pasar algo similar hace poquito. Ok. Un cliente en particular no me conocía porque es mucho más joven. Es una historia de éxito que quiero compartir a los muchachos, que inclusive a mí me pasa. Ok. ¿Ok? Y me acaba de pasar. Bien, bien, bien. Me busca, fíjate las dos generaciones, me busca un muchacho joven que no se dedica a bienes raíces, que no tiene ni idea, que me encontró en redes sociales. No hay recomendación, no había Ok. amigos en común porque es mucho más joven que yo. Ok. Y ese muchacho ve por los bienes inmuebles de su mamá. Ok. Sí, mamá viuda, es una señora mayor que yo, que no es muy cibernética. Ok. Hay ciertas edades que son cibernéticos, hay ciertos, aunque Sí, sean sí, sí. jóvenes, que inclusive no son tan cibernéticos. Entonces la señora ni idea de quién era Jorge Morquecho Gess. Ok. El muchacho tampoco. Me ve en alguna publicación, en alguna red social, le gusta la manera de operar mía, de la manera de vender, de comercializar orgánica, de una manera diferente. Sí, sí, Tú lo sí. sabes que estamos y seguimos y seguiremos disruptiendo la forma de comercializar bienes raíces en redes sociales. Claro. Y me busca, él me lo confesó después, para ayudarle a traspasar un local comercial aquí en Zona Andares, en Ok. Zapopan, Jalisco. Ok. Y resulta que era una prueba, era una vil prueba. Yo lo veo, obviamente yo tengo mis filtros de seguridad, tengo mis protocolos de seguridad, tienen que pasar unos Ok. filtros para verme a mí físicamente, Ok. hay que pasar unos filtros. Sí, Entonces, sí, sí. pasamos unos filtros, los pasó también de aquí para allá, nos vimos en un lugar público, Bien, bien. platicamos con él, me sensibilizó, lo sensibilicé, nos vimos en el local que él quería que se le traspasara. Yo luego, me gustó el proyecto porque era todo lo contrario de un elefante blanco. Era un Ok. local bien ubicado, cerrado, obviamente, pero un local bien ubicado, no barato, caro, porque no es una cara de Sí, sí, Guadalajara, sí. en Zapopan. No peladita en la boca, pero bueno, el traspaso tiene también su truco, Sí, tiene claro. su chiste. Sacamos unas campañas, sacamos un contenido muy orgánico, muy divertido. Y en un lapso de 5 o 6 días se traspasó el negocio. Estás hablando de una Ok. operación de 2 millones de pesos. Muy Era rápido. lo que estaba pidiendo él. Obviamente hubo sus ofertas y hubo su regateo y hubo Sí, sí, su sí. negociación final. Me sensibilizó ese proceso. Seguimos siendo amigos. Digo, al paso de esos días, de ese tiempo, cerramos la operación, entramos al tema legal, notaría, bla, bla, bla. Pasaron 2 o 3 semanas, nos hicimos grandes amigos y después me confiesa y me dice, ¿sabes qué, Jorge? Quiero que seas mi administrador de propiedades, me encantaría. Te encantó la forma en Y que lo esa atendiste y familia, todo. sí, esa familia tiene un network muy cañón y tiene arriba de 40, 50 propiedades en administración Ok. y otro tanto en venta, pero excelentes ubicaciones, terrenos, casas, departamentos, torres y todo. Y era una prueba. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Ok. El cliente necesita saber y conocerte y sensibilizarte para darte su confianza, para que te gane su confianza. Ok. Entonces, ojo, trata al cliente bien, atiende al cliente, dale su tiempo, no lo tomes for granted. En inglés quiere decir que no lo tomes como por alto, no lo des por Sí, alto. sí, Cada sí. cliente viene vestido y viene en un color que a lo mejor no es el color, ¿no? Para Sí, bien o claro. para mal. Entonces, bueno, hay que darle la oportunidad, hay que darle ese tiempo y ese trato para que sí entendiste la moraleja, ¿verdad? Sí, sí, claro. Al final del día, cualquier cliente, no importa cómo sea, tu trato debe ser profesional 100%, obviamente con los filtros que tú ya tienes, tus parámetros, Ajá. para que vea tu profesionalismo de este lado y ahora, ya que que él pasó tus filtros, ahora tú demostrarle por qué puede confiar en ti todo esto. Así es, así Ok, es. pues bueno, como conclusiones nos quedamos que todo esto viene desde una carrera de tiempo atrás, Así es. enseñanza desde cero, profesionalismo, el conocer el mercado, el entenderlo por esta experiencia que se te ha brindado Ajá. y sobre todo el brindar la confianza necesaria y la atención necesaria a estos clientes para llegar a ser un profesional inmobiliario de éxito en México. ¿Esto es lo que ha llevado a Morquecho Gess al éxito que hoy tiene? Sí, la verdad que sí. Dedicación, esfuerzo, respeto a mis clientes. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué es lo que siempre he aplicado desde el día uno? Empezar desde cero, prueba y error, que hay mucho error, que ese error nos lleva a éxito.
Y no hablo éxito monetario, ¿eh? Hablo éxito de conocimiento, hablo éxito de que ya si das un paso, es un paso firme, es un paso para adelante, porque tuviste tanto error que ese error te dio la enseñanza. Entonces, pues sí, perseverancia, disciplina y esfuerzo. Yo le digo siempre a los jóvenes, y es un mensaje personal, que si quieren lograr algo en la vida, no se puede si no hay un sacrificio. Muy bien. Entonces, quieren todo por el nada y no se puede. Okay. No se puede. Si se levantan a las 9 de la noche, de la mañana, ya van muy tarde. Muy bien. Si el viernes cierran la cortina de trabajo laboral, no van a ser un gran empresario. Okay. Si están viendo el reloj todo el día de a qué horas van a dejar de trabajar y festejan los viernes, no van a ser un gran empresario. Si odian los lunes, esas son palabras que a mí me encantan, están en el trabajo equivocado y jamás van a ser grandes. El lunes debe ser el día principal de un emprendedor. El viernes debe estar triste de que llega el viernes y va a bajar su ritmo de trabajo el sábado y el domingo. Y el sábado y el domingo deben de ser igual que el lunes, martes y miércoles. Oye, qué gran mensaje nos acabas de compartir al final del día. La persistencia, Ajá. el trabajo arduo premia. Y premia, pues obviamente, con los resultados que se ven en un futuro. Sí premia, ¿no? ¿eh? Sí premia, te lo digo por experiencia propia. Sí premia, pero hay que hacerlo. Me acuerdo muy bien del mensaje que nos compartiste en Monterrey y decías, los resultados llegan cuando tienen que llegar, pero camina, primero aprende a gatear, camina y luego corre. Así es. Todo va a llegar en su momento, ¿no? Así es. De verdad, Jorge, te admiro, te estimo. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio, este contenido que a muchos les va a servir en tema inmobiliario. Aquellos que quieren entrar en este mercado, pues tienen la portavoz de un referente en el mercado que para mí es uno de los personajes e inmobiliarios más consolidados en México. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos pudieras compartir tus redes sociales para poder seguirte? Claro que sí, con mucho gusto. De mi grupo inmobiliario, la firma que tiene 96 años al día de hoy, como grupo inmobiliario familiar, todo es @morquechoges, únicamente, ¿no? Ok. Igual canal de YouTube y todo. TikTok, Instagram, Facebook, la que me digas. Y la mía personal, nada más se le agrega el Jorge al principio. Entonces sería todo @Jorge Morquechoges. Pues estupendo. Ya tenemos dónde buscarte, mi estimado Jorge. Claro si sí, quieren, gracias. Ya saben, aquí tenemos un realtor profesional a la altura de lo que estamos buscando. Ya nos platicaste todo el contexto. De antemano, muchísimas gracias a todos aquellos inversionistas y personas que nos están viendo detrás. Muchas gracias, Jorge. De nada. Quería agregar, si sigue grabando, que también, y se escucha para podcast, que también yo te admiro. Yo tengo muy buen ojo y te quiero decir algo. Vas muy bien. Y vas a llegar lejos si sigues así, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo platicamos en Monterrey, ¿verdad que lo platicamos en Monterrey? Que si sigues así vas a llegar muy lejos, ¿eh? Entonces yo también te admiro porque estás muy joven. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 25 años. Muy bien, muy bien. Entonces sigue así. Levántate, sé el primero que se despierte, sé el último que te vayas, no cheques el reloj, que te sea lo mismo si es viernes, lunes, miércoles, domingo, y vas a lograr el éxito que estás buscando, ¿eh? Y va a ser un ejemplo más adelante para todos esos jóvenes que te siguen, que están viendo, porque tengo buen ojo y te digo algo, te lo repito, si sigues así vas a llegar muy lejos, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge. Créeme que no me lo están preguntando, pero si me preguntaran a qué se debe este resultado, se debe al estar con gente como tú. De verdad que mucha gente puede apagar tus ilusiones, tus aspiraciones, pero solamente los grandes te van a subir a sus hombros para que tengas esa visión y puedas llegar a ese camino. Para mí es un honor esas palabras y pues bueno, ya veremos en los próximos años te voy a estar observando. Qué surge, pero vamos a darle con todo porque sea una carrera provechosa. De antemano, muchísimas gracias a todos aquellos que nos ven, nos observan y pues bueno, muchísimas gracias. De verdad también terminó siendo un tema motivacional para mí y espero que para muchos que nos ven. Vale. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, George.